Vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Por mucho tiempo, hermano, a nosotros nos metieron muchas cosas en la cabeza. Nuestro principal enemigo creíamos que era el mundo. Nos enseñaron de luego que era yo mi principal enemigo. Pero, hermano, el enemigo más sutil es la religión. La religión nos engañó. Nos llevó desde que nacimos, fuimos engañados por la religión. Y todo eso fue permitido por Dios para que el día de hoy llegáramos a conocer plenamente la verdad. Y la verdad nos hace libres. No depende de una religión, no depende de un grupo, depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a la revelación completa de la verdad. Sin el Espíritu, hermano, no podemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos encabece en todo momento, cada instante. Por eso necesitamos obedecer a lo que dijo el santo apóstol. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, hermano, porque en todo tiempo estamos expuestos. En todo tiempo, en todo momento. No nos confiemos ni en las reuniones. Tenemos que estar orando en la reunión. Orando por el siervo, por la iglesia, por los hermanos, por el ambiente, por todo. Y entonces veremos la victoria del Señor. Hermanos, yo creo que, no sé si 2 semanas leíamos en 2 de Crónicas 15. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del rey Asa. ¿Recuerdan al rey Asa? ¿Sí recuerdan al rey Asa? Fue el rey que tuvo miedo y llamó al Señor y le clamó, y el Señor le dio una victoria grandísima. Pero luego se olvidó de Dios, ¿cierto? Hubo un profeta llamado Azarías en el capítulo 15 de 2 de Crónicas. Vamos a recordar porque ya lo habíamos visto. 2 de Crónicas 15, desde el 1 dice: Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Ahora viene nuestra situación. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. ¿Por cuánto tiempo estuvimos nosotros así? Hermano, yo leo esto y me reflejo. Es mi realidad. ¿Por cuánto tiempo estuvo Jorge sin el verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley? ¿Cuánto tiempo estuvimos? ¿Fue tiempo perdido? Ciertamente no ganamos la experiencia. Y Dios sabía que era necesario que pasáramos por ese camino. Aquí van a ver proyectado algo que me pareció muy importante y fue a raíz de una conversación que tuve, hermano, donde esa persona me hizo profundizar, hermano, escarbar mucho para poder llegar a lo que el Señor me reveló, que hoy será revelado a la iglesia. ¿Qué dice que estuvimos sin ley? ¿Y qué hacía la ley? Que nos instruyera. ¿Para qué es la ley? Para instruir. Aquí vemos en esta imagen, no sé si nuestros hermanos alcancen a ver desde allá, Adilain y Javier, le mandamos la imagen por WhatsApp para que la tengan. Significado de Torah en hebreo: enseñanza, instrucción, doctrina. Se deriva de la raíz hebrea que significa guiar o enseñar. Y por mucho tiempo, hermano, se te menciona ley y ¿qué? No, ley no, la ley no. Porque, hermano, para entender las escrituras es necesario saber algo del hebreo.
Y si no sabemos buscar por lo menos la raíz, todo depende de la raíz. Torah, en su sentido más espiritual. Y eso lo puedes buscar. Tienes la herramienta a la mano, solo tienes que poner significado de Torah en hebreo, ya. Pero nos dijeron, no, es ley. Y la gente se escandaliza, ¡ay, es la ley! Pero Torah, los 5 primeros libros son denominados la Torah. Y es esto, hermano. La Torah es enseñanza, es instrucción, es doctrina. Y aquí en el capítulo 15 nos dice el profeta que la ley nos instruye. La ley nos instruye, ¿correcto? Pero ¿qué pasó? Es que la ley se hizo pesada. En el libro de, me acompañan hermanos, Deuteronomio, en el capítulo 30. Capítulo 30 de Deuteronomio dice un llamado a volver al Señor. Y lo hemos leído, hermano. Capítulo 30 de Deuteronomio. Hola Angie, bienvenida. En el capítulo 30 de Deuteronomio vamos a leer desde el 2:32 dice: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor, tu Dios, y obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Tengamos claro algo, y aquí el siervo Moisés está cumpliendo una función profética, está hablando del futuro. Esto no le ha acontecido a Israel. Israel en ese momento está junto, esperando entrar a la tierra prometida. No está disperso, pero sucederá que en el futuro ustedes se apartarán. Y todas estas maldiciones caerán sobre ustedes. Y cuando ustedes hayan probado todas las bendiciones y todas las maldiciones, si en aquel tiempo se vuelven a mí a futuro, está hablando de un futuro, no está hablando de ese momento, sino que si en el futuro ustedes se vuelven a mí con todo el corazón y con todo el alma y se disponen a obedecerme, entonces yo seré su Dios. Oh, Señor Jesús. Seguimos. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón. Hermanos, el Señor tu Dios cambió. No, cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón. Hermanos, si nosotros miramos bien, ¿cuál era la relación que tenía Moisés con el Señor? Era una relación de unidad. Él permanecía en unidad y por eso era guiado por el Espíritu Santo, porque se volvió sumiso en obediencia a aquel que lo llamó, demostrando desde un principio humildad, porque el Señor lo escogió para liberar al pueblo y él dijo, pero yo no puedo. Eso es humildad. Ah, sí, yo voy a liberar a la iglesia. No, hermano, aprendamos de los santos profetas, de los apóstoles, de nuestro Señor. Edifiquémonos en este fundamento sólido de los profetas y los apóstoles. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿para que lo ames con qué? Con todo el corazón. ¿Dónde está mi problema, hermano? En el corazón, hermano. Tanta cosa, tanta doctrina, tanta ciencia, tanta basura hay en nuestro corazón. Pero si nosotros logramos que la palabra de Dios penetre y empiece a crecer en nuestro corazón, abarcándolo todo, entonces podremos servir libremente, porque seremos guiados por el Espíritu, que es la palabra.
Oh Señor Jesús, el Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. ¿Qué es? Un libro de instrucción. ¿Para qué son instrucciones? Para poder vivir conforme al fabricante dice, al que nos creó. Sigamos los lineamientos de aquel que nos creó, o sabemos más que Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, hermano, decido obedecer a todo lo que el Señor dice? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Se va a qué? Deleitar. Hermano, esa palabra es hermosa. Deleitar. Se va a deleitar. Se va a deleitar en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu empresa, en la labor de tus manos. Se va a deleitar el Señor. Te va a bendecir, te va a prosperar. Pero no te hablo de una prosperidad económica, hermano. Te hablo de la prosperidad que gozó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de que sin dinero y sin plata, Dios respaldaba cada petición, cada oración, y aún sin orar, eran respaldados. Eso es gloria, hermano. Eso es gloria. Y podemos tener acceso a eso, a esa misma gloria, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Oh, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es la tercera vez. Vamos a leer el 11 y nada más el versículo 11. Dice, elección de vida o muerte. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Dejemos hasta ahí. Este mandato no es difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No es difícil, no es una carga pesada. Hoy, pero esa ley pesa. Los mandamientos pesan. Oh Señor Jesús. Nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie puede cumplir los mandamientos, hermano. Y nos engañaron con ese tema, de que nadie podía cumplir. Pero leemos muy rápido, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios a Salomón cuando edificó el templo? Le dijo, si tú andas en todos mis mandamientos, estatutos y ordenanzas, como mi siervo David, testimonio directo del Señor, como mi siervo David anduvo en todos mis mandamientos, estatutos y ordenanzas. Léanlo, hermano. Eso está como empezando Crónicas 5 o 6, cuando Salomón dedica el templo. Si tú andas en todos mis estatutos, decretos y ordenanzas, como mi siervo David. Sí, hermanos. El rey Ezequías, ¿no lo han leído? Y anduvo Ezequías en todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor. Hoy nos dijeron que nadie podía. No, hermano, nadie podía cumplir con lo que exigía la ley. Y lo que exigía la ley era sangre. Y eso fue lo que vino a cumplir mi Señor. Porque mi sangre no sirve para justificar a nadie, por cuanto yo pequé. Y el apóstol y Salomón, cuando edificó el templo, dijo, te edifico este templo para que todo el que venga aquí y peque, porque qué hombre hay que no peque. Y después viene el apóstol, el santo apóstol Juan, y cierra con broche de oro y dice, y todo el que diga que no peca es mentiroso. Fíjate tú, no podemos cumplir con el requisito de la ley, con lo que exige la ley. Mi sangre no sirve para justificarte, no sirve para justificarme a mí, mucho menos para justificarte a ti. Pero hubo uno. Hubo uno que tuvo un vivir perfecto, justo, y vino a cumplir lo que la ley exigía. No la anuló. Vino a cumplir lo que exigía la ley, que era sangre.
Vino a pagar el precio, porque toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Oíste que dijo que cualquier hijo que desobedeciera a los padres y fuera una vergüenza para los padres, tenía que ser apedreado para que no siguiera esa perversidad en medio de ti? Esa acta de decretos la anuló el Señor con el mandamiento del amor. Las rodillas, hermano, yo era digno de muerte, pero hubo unas rodillas que pelearon por mí. Y Dios le dio una victoria, hermano. Tremenda. Las rodillas, hermano, orando con amor por alguien. Hermano, esa es el arma más poderosa a la cual Satanás teme. Un amor genuino entre nosotros, orando los unos por los otros, hermano. Por eso es que dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros. No anuló la ley, anuló el pago de la ley, porque Él asumió ese pago por ti y por mí. Pero nos enseñaron mal y nos dejamos enseñar. El Señor dice: mis mandamientos no son una carga pesada para ti, ¿cierto? Mira. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, iglesia. No es demasiado difícil para ti. Nadie ha cumplido la ley, mentirosos. Hay que leer más. Pero eso es Antiguo Testamento. Oh Señor Jesús. Lucas. Lucas capítulo 1. Capítulo 1, 5. Eso es Antiguo Testamento. Ezequías es Antiguo Testamento. David es Antiguo Testamento. Bueno, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer ¿qué? Todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Eran cuidadosos de obedecer ¿qué? Cuidadosamente todo. Todo. Oh Señor Jesús, gracias Señor por tu gloriosa palabra. Entonces, hermanos, estos mandatos que te entrego hoy no son muy pesados, pero también dijo: yo pondré corazón, ¿cierto? ¿Y quién lo dijo? El siervo Moisés, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Jeremías, gracias Señor, en el capítulo 31. 31, ¿lo recuerdan? Oh Señor, gracias, poderoso de Israel. Jeremías 31. Dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto. Escucha. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor describió en Jeremías capítulo 31 su plan eterno. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cambiar la ley? ¿Quitar la ley? No. Ya no era darnos las escritas en piedras.
sino que las iba a escribir en nuestro corazón. ¿Cuál ley? Toda la ley. Toda la ley. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando le dijo que él iba a ser el que entraría a Israel o haría que Israel poseyera la tierra prometida? ¿Qué le dijo? Medita en qué. En este libro de instrucción, léalo, capítulo 1 de Josué, dice: medita en este libro de instrucción de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien y harás prosperar tu camino. Si meditas en este libro de instrucción, ¿cuál era ese libro? No había más. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No había más libros, hermano. Había un solo libro. Y Dios le ha dicho a su siervo Josué: mira, toma este libro y medita en él de día y de noche. De día y de noche. Un libro de instrucción. Pero la ley, la ley, entonces la ley, yo no, porque ya Jesús cumplió la ley. Oh Señor Jesús, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor Jesús. Hermano, entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? En que hubo uno que pagó el precio, ¿sí? Por eso dice: y perdonaré tus pecados y no me acordaré más de ellos. ¿Por causa de quién perdonó nuestros pecados? Por causa de aquel que murió en la cruz y derramó cada gota de sangre. ¿Para qué? Para que con esa sangre que tiene poder vigente, sangre que clama mejor que la de Abel, sangre que dice: perdónalos, sangre que nos limpia de todas nuestras manchas, de todos nuestros pecados. Por eso dice: no me acordaré más, por el amor con que Dios nos amó, que no estimó el dar a su Hijo unigénito por ti y por mí. Ese es el nuevo pacto. Y entonces, a través de ese gran sacrificio, viene el Espíritu Santo y nos llena. Y entonces nos lleva a obedecer. Ya no es un amor externo tratando de obedecer exteriormente, sino que desde el interior empieza a trabajar el Espíritu y me lleva a ¿qué? A amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, porque es que en la carne no voy a amar a Dios. Olvídense, hermano. En mi carne no voy a amar a Dios, porque mi carne va a querer ser libre de todo lo que le ponga un obstáculo para hacer lo que quiere hacer. ¿Oíste que dijo alguien que el que peca y reza empata? Hermano, así se volvió la iglesia evangélica. Convirtieron la gracia de Dios en un desorden. No saben definir gracia. En el libro quedó claro el nuevo pacto de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el versículo 25. 36 y 25 del libro de Ezequiel. ¿Lo tienen? Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Hermano, ¿para qué viene el espíritu a nosotros? ¿De qué? Ahora, este siervo, Ezequiel, está hablando a futuro. Como Moisés, como Jeremías, así mismo Ezequiel está diciendo que en aquel tiempo pondré ¿qué? Corazón y un espíritu nuevo, para que se aseguren de ¿qué? ¿Pero obedecer qué? Oh Señor, gracias por tu gloriosa palabra.
Pondré mi espíritu en ustedes. Adilaine, Javier, Angie y nuestra invitada, bienvenida o bienvenido. Entonces dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré otra vez de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos. Y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Hermanos, desde el principio, el plan de Dios era que el hombre siguiera. Imagínate donde Dios de una vez hubiese tomado al hombre y lo hubiera guiado a obedecer lo que él dijera. ¿Qué libertad tendría el hombre? ¿Qué gloria tendría Dios? Pero la gloria de Dios es que el Espíritu, primero tú y yo debemos reconocer, somos pecadores. Debemos tener un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino nos va a llevar a vaciarnos de absolutamente todo y estimar todo por basura. Todo lo que nos enseñaron, lo que nos metió el mundo, lo que nos metió la religión, todo tiene que salir para que el Espíritu Santo pueda llenar nuevamente el vaso. Una vez lleno, ahora sí, del Espíritu Santo puedo estar seguro de que voy a obedecer. No porque me toca, no porque estoy obligado, sino por una cuestión de amor interno que hace que el Espíritu Santo fluya a través de mí. Solo así podría agradar al Padre. No hay otra forma de agradar al Padre. Todos los que nos antecedieron, que intentaron obedecer la ley en sus fuerzas, fracasaron. Pero los que entendieron que necesitaban un corazón nuevo y un espíritu nuevo triunfaron. Y Dios les cumplió su petición, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, dice que el espíritu llenó a Ezequiel. Así que el Espíritu siempre estuvo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre ha estado el Espíritu. El Salmo 51, para que tengamos claro de lo que el Señor nos está hablando hoy. ¿Qué pidió el siervo allí? Salmo 51, 7 en adelante. Dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Qué nos acaba de decir Ezequiel? En esos días yo lavaré su inmundicia. Pero ya David conocía esto. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto para el Señor. Pero aún teniendo un corazón dispuesto, mira lo que le va a pedir. Devuélveme la alegría, deja que me goce, ahora que me has quebrantado, oh Señor. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, ojo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. No me quites, hermano, siempre he estado aquí. El único que nos lleva a obedecer completa, cabalmente a Dios el Padre es el Espíritu Santo. Si el Espíritu mora en mí, ¿qué dice la palabra? Donde está el Espíritu del Señor. Si el Espíritu mora en ti, si el Espíritu mora en mí, si el Espíritu mora en nosotros, entonces, hermanos, aquí hay libertad. Libertad para obedecer, para agradar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios se va a regocijar ¿en quién? En su iglesia, en su amada, en su esposa. Por eso, hermanos, si en la naturaleza vemos que la esposa debe someterse al varón, la iglesia debe someterse al varón, a Cristo. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Capítulo 7 del libro de Mateo. También lo hemos leído, pero para tener claro bien el tema.
de las instrucciones. Desde el 21, 7:21. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ojo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen. O sea que hay unos que no hacen de verdad la voluntad del Padre, pero que sí obran. Sí me hago entender, porque el Señor lo va a explicar, pero yo tengo que leer despacio, no puedo atragantarme con lo que estoy leyendo, con lo que estoy comiendo, despacio, para que no haya una indigestión espiritual. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, mis hermanos que están conectados, los que nos ven a través del canal, dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Aléjense de mí ustedes que violan. Por un lado, aléjense de mí ustedes, pero mira que están obrando para el Señor. Señor, pero yo en tu nombre eché demonio, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre, pero aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque la obediencia, ¿sabe qué te va a dar a ti y a mí? Integridad completa. La obediencia nos va a llevar a ser de una sola. Ese es el fin, la plenitud, la medida de Cristo. Por eso dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla a plenitud. A plenitud. Hermano, a plenitud. Solamente lo puede hacer el Espíritu. Tú y yo no podemos obedecer a plenitud. Necesitamos ¿qué? El Espíritu, el corazón nuevo y el Espíritu guiándonos, llenando este nuevo corazón, esta vasija que ha sido desocupada, para ser llenada con vino nuevo. Oh, gracias por tu gloriosa palabra, Señor. Entonces, por eso dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente, o sea, que a plenitud, que verdaderamente obedecen. Por eso, hermanos, nosotros no nos debemos alegrar. Sí, festejamos, ¿verdad?, que una persona sí fue libre, que vimos cómo salieron demonios. Pero ¿qué nos debe alegrar a nosotros? Que nuestro nombre esté escrito ¿en dónde? Eso es lo que nos tiene que llenar. Esa es la meta gloriosa a la que nos sujetó el Señor a través de su Santo Espíritu. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, nos engañaron muy, pero mucho. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer desde el 3, 4:3. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, ojo, hermano, las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero, hermano, las escrituras dicen, ¿dónde lo dice? La palabra. No, ¿dónde lo dice? La palabra es una excusa. Hermano, eso está en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué es Deuteronomio? La Torá, ley, ordenanza, instrucción. ¿Con qué venció Jesús? Oh Señor, gracias, gracias Señor. ¿Con qué venció el Señor a Satanás? Hermano, solo Torá. Solo Torá. Es más, Satanás usa los salmos y Jesús lo vuelve a la Torá. Oh Señor Jesús. Ahí está. Deuteronomio 8:3. No, esa es la cita que usó Jesús. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio es ley.
Bueno, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, ojo, estas son las sutilezas que usa Satanás. Mira qué sutil, mira qué sutil y qué palabra tan bonita, tan hermosa. Oh, hermano, el Señor te va a salvar. Hermano, empieza tu momento más glorioso desde ahora. Lo mejor está por venir. Oh, Señor Jesús. Qué palabra hermosa. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio, hermano. Deuteronomio. De Salmo a Deuteronomio otra vez. Y no te me vas a salir de aquí. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Dónde está eso? Deuteronomio. Deuteronomio, hermano. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Nos habían dicho, amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Nos dijeron eso. A mí me lo enseñaron, yo lo recuerdo. Cuando a Jesús le preguntaron cuáles mandamientos eran los más importantes, Él respondió 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero ojo, dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A nosotros nos omitieron el principio. Oye, oh Israel. ¿Dónde está eso, hermano? No, es el primer mandamiento. Bueno, eso está en Deuteronomio 6. Es el Shema Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Bueno, tenemos que leer Deuteronomio 6 porque ese fue el texto con que Jesús venció a Satanás. Deuteronomio 6. Luego se va a Levítico 19, 18, donde dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Ahora, resumir la ley es eliminar la ley. No, ¿verdad? Resumir la ley no es eliminar la ley. Hermanos, nos engañaron. Exacto, porque si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, por ende voy a obedecer. El resultado del amor es la obediencia. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces voy a obedecer los lineamientos que Dios me estipuló para mí. Si me cuido yo, si obedezco lo que Dios dice, cómo me debo cuidar yo, podré amar a mi hermano como a mí mismo. Hermano, el Señor no se salió de la ley. Solo cuando tocó su primera prédica en la sinagoga, tocó Isaías. Del resto el Señor se quedó en la Torá, en la instrucción, en la guianza, en la verdadera doctrina. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, ¿verdad? Oh Señor, gracias. Entonces la promesa fue que escribiría sus mandamientos ¿en dónde? ¿Cómo? Vamos a Hechos 2. Hechos 2:1.
Y aquí vamos a ver la promesa del nuevo pacto cumplida en los santos apóstoles y los que con ellos estaban reunidos. En el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y se cumplió la palabra profética dicha desde Moisés, Jeremías, Ezequiel y hasta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre. ¿Y cuáles son los postreros tiempos? Inician aquí en Pentecostés. Esos son los postreros tiempos. Hermano, el Espíritu nos lleva a obedecer con integridad, de una forma genuina, no por esfuerzo natural, no por amor natural, sino por un amor que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros, hermanos, logramos tener claro que el Señor, todo lo que hizo, porque yo te digo algo, el Espíritu Santo no fue derramado hasta que el Señor, porque tenía que entrar como el sumo sacerdote al altar, presentar la sangre, y vino el Espíritu Santo. Fuimos justificados en Él. Su sangre nos limpia de toda mancha, de toda contaminación. En el libro de Romanos, gracias Señor por Romanos. Romanos 8, desde el 1. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos, hermano, alguien que es guiado por el Espíritu difícilmente va a pecar. Solo cuando abandonamos la esfera del Espíritu somos expuestos, quedamos como ese ñu de la manada, fuera de la manada, ¿verdad? Fuera de la cobertura. ¿Y qué anda? ¿Cómo anda Satanás? ¿Cierto? Y le dijo Dios: ¿de dónde vienes? De rodear todo. A ver, ¿quién está por fuera? Yo no puedo atacar a Job porque es que tú le has puesto un vallado. Hermanos, permanezcamos dentro del vallado, dentro de esa cobertura del Espíritu. Sino que seguimos al Espíritu, ya no a la naturaleza pecaminosa. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas
Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Pero por qué? Si ya eliminó las exigencias de la ley. Porque aquí nos está hablando a los que recibimos el Espíritu. Permitir que la naturaleza pecaminosa me controle me va a llevar ¿a dónde? Ah, pero es que ya fueron eliminadas todas las exigencias de la ley. Mentirosos. Si sigues siguiendo la naturaleza pecaminosa, vas a morir. Y solo Cristo te puede salvar. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Cuando dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, la anuló porque recibimos el Espíritu. Pero una vez yo salgo de la esfera del Espíritu, créeme que esa acta de decreto está vigente. Porque cuando tú sales del Espíritu vas a agradarte a ti, vas a agradar al mundo, vas a agradar a Satanás, vas a agradar a la carne, vas a agradar a la religión. Pero si el Espíritu me controla, voy a buscar siempre agradar a Dios. Los santos profetas, hombres de Dios, buscaron siempre ¿qué? Sin importar que estuvieran en la cárcel, en la mazmorra, con cadenas. No, porque ellos miraban hacia la meta. Ellos miraban hacia el futuro. ¿Qué dice Hebreos 11? De todos los que recibieron la promesa, ¿quiénes recibieron? ¿Abraham recibió la promesa? Ciertamente no, pero miró hacia el futuro y la vio cumplida. Pero él murió sin recibir la promesa. Pero veía. Moisés veía. Por eso habló. Y en aquel tiempo. Por eso, porque veía, porque Dios le mostraba. Y en aquel tiempo pondré un corazón nuevo y un espíritu dentro de ustedes. Jeremías veía hacia el futuro. Nadie lo escuchaba. Nadie atendió a Jeremías. Todos lo desecharon. El rey rompió la carta de advertencia. El sumo sacerdote lo encarceló. Otro profeta rompió el yugo. Oh Señor Jesús. Porque Jeremías veía hacia el futuro. Ezequiel, ¿qué veía Ezequiel? Tocamos solo un capítulo, pero después de ese capítulo, ¿qué sigue? Sigue el valle de los huesos secos. Después de ese capítulo, ¿qué sigue? Sigue la profecía contra Gog. Después, ¿qué sigue? La masacre contra Gog. Y después, ¿qué sigue? La restauración de Israel. Después, ¿qué sigue? La nueva Jerusalén. Vio un futuro glorioso. Y es lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Nuestro futuro glorioso está en Él. Eso vio Ezequiel. Y termina con ¿qué? Con la repartición de las tierras en la nueva Jerusalén entre las tribus de Israel. Viendo el futuro, como dice Hebreos 11. ¿Qué estoy viendo yo, hermano? ¿Mi condición actual? ¿Cómo estoy ahora? ¿O veo hacia el futuro la promesa gloriosa a la cual me llamó el Señor? Concentrémonos, hermanos, en lo que Dios nos ha prometido, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. En el Espíritu tenemos todas las promesas del Señor ya cumplidas. En el Espíritu. Oh Señor Jesús. Dice, pues la naturaleza pecaminosa, hermano, por favor, escuchen, estén atentos, cierren toda puerta que esté abierta, hermanos. Y solo concéntrense en lo que vamos a leer. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, permitir que la naturaleza me controle me va a volver enemigo de Dios siempre. Porque la naturaleza pecaminosa nunca obedeció ni lo hará. Oh Señor Jesús. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas. Póngale el nombre que usted quiera.
Oh Señor Jesús. Pero ustedes no están dominados, por su naturaleza pecaminosa. Ojo, ustedes no están dominados la tenemos. Por su naturaleza pecaminosa, hermano, la tenemos. Pero alguien superior a esa naturaleza ahora habita en mí. Habita en ti, hermano. Créalo que así es. Créalo por fe. Que alguien superior te compró, pagó el precio y ahora tú has abierto el corazón, le has dicho: Señor, no puedo, soy pecador, ayúdame, me arrepiento, te recibo, contrólame para poder obedecer al Padre. No como yo quiero, sino como usted lo ha determinado. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Hermano, si no viven nosotros, cuidado. Cuidado con aquellos que dicen que la gracia y que ya el acta de decreto fue anulada. Fue anulada para los que tenemos el Espíritu. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3. 3:3. Segunda de Corintios 3:3 dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedras, sino en corazones humanos. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿Pablo estuvo contra la ley? De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Solo que Israel, los maestros de Israel, ellos hicieron otro libro paralelo a la Torá, donde incluyeron Torá y explicaciones humanas. ¿Oíste que Dios le dijo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Como lo dice. No, eso no dice la ley, eso no dice la Torá. Eso es una tradición humana que ustedes volvieron ley. Y entonces adulteraron la palabra pura de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso fue lo que el Señor dijo, y eso es de lo que habla el santo apóstol Pablo. Está en contra de las leyes que introdujeron los maestros de Israel y las mezclaron con la palabra. No dice el profeta, si no estoy mal, un profeta menor dijo: oh, Israel se ha convertido en una masa adulterada. Hermano, mezclaron la palabra con cosas humanas, con mandamientos de hombre. Hasta el día de hoy sucede esto en Israel, que en el Sabbat no pueden prender un foco porque es pecado. Hermano, metieron mandamientos de hombres, haciéndolos pasar como mandamientos de Dios. ¿Y qué dijo el santo profeta Ezequiel? Ustedes lo buscarán, creo que está como en el 20 o del 20 al 30. Dijo: y yo los entregaré a mandamientos inútiles. Yo los entregaré a ustedes a mandamientos inútiles, mandamientos que no los pueden salvar. ¿Y qué se convirtieron esos mandamientos? En una carga pesada. No, ¿qué dijo el Señor? Mis mandamientos
no son difíciles. No son unas, pero ¿qué dice allá? Yo los entregaré a mandamientos inútiles. Y después dijo el Señor, vosotros colocáis cargas pesadas sobre los demás, pero vosotros no sois capaz de moverlas, ni con la punta de sus dedos. Hipócritas, cuelan el agua para no tragarse un mosquito y se tragan un camello. Hermano, este es el agua que nos da vida. Entonces aquí el santo apóstol Pablo está diciendo que ya la ley no está escrita en tablas de piedra, sino ¿dónde? Sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Contra eso estaba el apóstol Pablo, contra los esfuerzos humanos. Contra eso sí estaba, porque cuando yo me esfuerzo por obedecer, cuando yo me esfuerzo por cumplir, cuando yo me esfuerzo por realizar algo, ¿sabes qué va a quedar de manifiesto? Mi yo, mi ego. Yo sí pude. ¿No viste que el fariseo cómo oraba? Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. ¿Ves? Queda de manifiesto que ni yo. Gracias porque yo no soy como este pecador. No, sino que vamos a amar a todos. La parábola del samaritano. ¿Quién pasó primero? Un sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Darle la palabra al pueblo, enseñar al pueblo. ¿Y quién fue el primero que pasó? El sacerdote. Y tenía la ley y pasó de largo. Después pasó un ayudante del templo. ¿Conocía la ley? ¿Conocía Deuteronomio 19:18? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De pronto se le olvidó en el momento, pero pasó y se fue para la otra acera. Fue indiferente. Así que, hermanos, conocer la ley no te salva. Ellos conocían la ley y no amaron al prójimo. Puedes conocer toda la ley y no amar. Por eso Corintios 13 dice, el fin es el amor. El fin es el amor. Puedes conocer la Torá de arriba para abajo para arriba, como sea, la puedes conocer, la puedo conocer. Si yo no amo a mis hermanos, si yo no salgo a predicar, no estoy demostrando amor. Si yo no predico la gloriosa palabra del Señor, no estoy demostrando amor. Y si salgo a predicar para que me sigan, hermano, eso es peor. Yo salgo a predicar para que conozcan la verdad, punto. Porque el mandamiento es ir y predicar para que todos conozcan la verdad, para que no haya excusas. El mandamiento no es ve y predica y hazte un grupo de séquito, seguidores atrás de ti. No, esa no es la palabra. Oh Señor Jesús, gracias Padre por tu palabra. Entonces, hermanos, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos miembros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, ojo, no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Amén. Porque si el Espíritu me guía, ¿cómo voy a desobedecer al Padre? ¿En qué lo voy a desobedecer? Si es que el Espíritu está en mí, como acabamos de leer. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Y por causa del tiempo vamos a terminar allí. Y Dios nos permitirá continuar en otra oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, o Moisés le transmitió al pueblo, este mandamiento que te doy no es difícil, no es pesado, ¿verdad? ¿Qué va a decirnos aquí? Capítulo 5 de Primera de Juan.
Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y, hermano, ese y, ¿se acuerdan cuando en Lucas dice, Angie, y todo el que creyere en el Señor y fuere bautizado, este será salvo? No dice todo el que creyere o, no, sino y, o sea, es esto y es esto también. Las dos cosas son necesarias. Bueno, aquí dice, los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa, hermano, ¿qué significa amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no son una carga? ¿Qué nos dijo en Deuteronomio? No eran difíciles. Que mis mandamientos no son difíciles. Ahora, ¿a quiénes beneficia seguir los mandamientos del Señor? ¿Al Señor? No. El Señor, es que en el libro de Job, uno de los amigos de Job, no me acuerdo si Elifaz, le dice, si pecas, ¿estarás ofendiendo a Dios? Si pecas, el castigo es para ti. Y si obedeces a Dios, ¿será algo en lo que Dios se alegre? Pues seguir a Dios te beneficia únicamente a ti, hermano, porque es que Dios sin mí sigue siendo Dios. Y yo sin Dios estoy muerto. Estoy muerto en delitos y pecados. Muerto, desarraigado, fuera de la cobertura, fuera de su presencia. Entonces, leamos de nuevo, desde el 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Hermanos, quedamos claros, los mandamientos del Señor, llámelo como usted quiera, llámelo mandamiento, llámelo ley, llámelo ordenanza, estatuto. Eso no es una carga difícil de llevar. Entonces cuando yo leo al profeta, a Juan, al santo discípulo del Señor, me recuerdo a las palabras del Señor que dijo, llevad mi yugo, porque es fácil. Oh Señor Jesús. Hermano, cuando una persona carga un yugo, puede caminar libremente. Camina con dificultad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa fuerte, hermano. Nosotros nunca habíamos leído Romanos 12. Nosotros no nos amoldamos a Dios. Nosotros nos amoldamos, nos acostumbramos, nos hicimos uno con las cosas del mundo durante mucho tiempo. Luego la religión nos engaña. Y hoy, hermano, tenemos esta libertad gloriosa de poder llevar la carga fácil y ligera del Señor. Y esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Cristo, en permitir que su Santo Espíritu nos llene. Entonces, solo entonces tendremos la capacidad, no por nosotros, sino por el Espíritu. Vamos a obedecer al Padre en todo lo que Él determinó, estableció para el hombre. Adán violó el primer pacto, porque está escrito. Creo que en el libro de Isaías lo dice. Adán violó mi primer pacto. Israel violó el pacto. Ahora la iglesia le están enseñando a violar el pacto. Nosotros, hermanos, no vamos a tener nada que ver con esa situación. Vamos a pedirle perdón genuino al Señor. Y vamos a leer, hermano. Es que la salvación está en leer, hermanos. Leer en el Espíritu. Para que yo pueda tener, como dijo el Señor, Él vino a cumplir la justicia a plenitud. Para yo poder tener el conocimiento de Dios a plenitud, necesito al Espíritu. Sin el Espíritu, hermanos, no puedo hacer nada, hermano. Tú no puedes hacer nada sin el Espíritu, hermano. Antes, y serás engañado por tu corazón,
seré engañado por mi corazón. El rey Saúl creyó que estaba haciendo algo para Dios. Creyó que estaba obedeciendo. ¿Cuántas veces le dijo a Samuel? No, yo sí obedecí. ¿Ah? ¿Cuántas veces? Hermanos, tengamos cuidado. El Señor quiere, y el salmista nos lo declaró, Salmo 51, tú y yo, hermano, tú y yo, querido amigo que nos ves, hermanos que están conectados, ustedes y yo necesitamos un nuevo, puro y limpio corazón. Y que Dios renueve un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Solo así agradaremos